Hoy en este video quiero hablar sobre uno de los aspectos más extraños de las guerras en Star Wars, las batallas terrestres. Llevo bastante tiempo queriendo hacer este análisis porque cada vez que vuelvo a ver las guerras clon o algunas de las campañas del Imperio, hay una pregunta que siempre termina rondándome la cabeza. ¿Por qué tantas facciones se empeñan en librar enormes batallas sobre la superficie cuando ya dominan completamente el espacio? Aclaro desde el principio que no estoy intentando comparar Star Wars con la guerra moderna ni decir que todo deba ser científicamente perfecto. Lo que me interesa es algo mucho más sencillo, analizar si las decisiones militares tienen sentido dentro de las propias reglas que establece el universo de Star Wars. Y ahí es donde aparecen los bombardeos orbitales. A diferencia de muchas otras franquicias de ciencia ficción, Star Wars deja muy claro que sus naves capitales no solo sirven para combatir entre ellas, los grandes cruceros también pueden atacar objetivos sobre la superficie de un planeta, y no estamos hablando únicamente de destruir ciudades enteras. Muchas veces pensamos en un bombardeo orbital como una versión reducida de la Estrella de la Muerte, pero realmente no funciona así. Las novelas del universo expandido demuestran que un destructor estelar puede realizar ataques extremadamente precisos cuando la situación lo requiere. Uno de los mejores ejemplos aparece durante la trilogía de Thrawn. En varias ocasiones vemos cómo utiliza los turboláseres de sus naves para atacar objetivos muy concretos. En un momento provoca un enorme incendio destruyendo exactamente la zona que necesitaba. En otra ocasión incluso ordena disparar contra un océano para aumentar la temperatura del agua y obligar a un submarino enemigo a abandonar su escondite. Eso significa que las flotas no solo poseen una potencia de fuego absurda, también tienen mucha precisión. Y si aceptamos eso como parte del canon del universo, entonces muchas campañas militares empiezan a verse bastante diferentes. Porque inmediatamente surge una pregunta muy incómoda. Si una flota controla completamente el espacio, ¿por qué enviar miles de soldados a luchar en tierra? Creo que la mejor forma de explicar este problema es empezar por la batalla de Geonosis. Durante esta primera batalla, la República llega para rescatar a los Jedi capturados y evitar que la Confederación consolide su enorme complejo industrial. Hasta aquí todo tiene sentido. Los Acclamator aterrizan porque necesitan desplegar tropas rápidamente y sacar con vida a los supervivientes de la arena de ejecución. No había otra alternativa. Pero el problema aparece unos minutos después. La Armada Republicana consigue eliminar rápidamente la escasa oposición separatista presente en el sistema. Muy pronto, la República posee superioridad espacial absoluta, y eso cambia completamente las reglas del combate. En teoría, desde ese momento, los enormes cañones de los Acclamator podían empezar a destruir fábricas, centros de producción, fortificaciones e incluso concentraciones de droides sin necesidad de acercar miles de soldados o posiciones fortificadas. Sin embargo, eso nunca ocurre. En lugar de aprovechar la ventaja que ya había conseguido, la campaña continúa casi exclusivamente sobre la superficie del planeta. Vemos columnas de AT-TE avanzando lentamente por el desierto, artillería intercambiando disparos, miles de clones enfrentándose directamente contra oleadas interminables de droides. Visualmente funciona muy bien. De hecho, cuando era niño, Geonosis era una de mis batallas favoritas de toda la saga. Recuerdo adelantar buen parte del ataque de los clones solo para volver a verla una y otra vez. Pero cuanto más la analizo, más difícil me resulta ignorar esa enorme ventaja que la República prácticamente decide no utilizar. Y aquí, seguramente alguien dirá que Geonosis podía tener defensas orbitales. Sí, es completamente posible. Incluso podríamos imaginar que existen cañones ocultos o baterías de defensa que nunca aparecen claramente en pantalla. Esa explicación resolvería buena parte del problema, pero incluso aceptándola, sigue existiendo una pregunta importante. ¿Por qué casi ninguna otra batalla aprovecha el dominio orbital cuando esas defensas no están presentes? Porque Geonosis no es una excepción, es simplemente el primero de muchísimos ejemplos, y eso es lo que vuelve tan interesante este tema. Mientras más revisas las campañas militares de Star Wars, más veces encuentras situaciones donde una facción domina completamente el espacio, pero actúa como si esa ventaja apenas existiera. Es curioso porque muchas veces la propia saga nos recuerda lo importante que es controlar la órbita de un planeta.
Las invasiones comienzan destruyendo flotas, los bloqueos espaciales aparecen constantemente, las rutas de suministro dependen completamente del espacio. Todo eso demuestra que quien controla la órbita normalmente controla la guerra. Sin embargo, cuando llega el momento de mostrar la batalla principal, esa ventaja parece desaparecer para que ambos bandos puedan enfrentarse cara a cara sobre la superficie. Y eso ocurre una y otra vez durante las guerras clon, la guerra civil galáctica e incluso en varios conflictos del universo expandido. No significa que todas esas batallas estén mal escritas, ni mucho menos. Muchas tienen explicaciones perfectamente razonables. Pero también existen muchísimas donde la respuesta parece ser simplemente que la historia necesitaba una batalla terrestre espectacular. Y personalmente creo que ahí es donde empieza el verdadero debate, porque cuando una facción posee el control absoluto del espacio, destruir objetivos estratégicos desde cientos de kilómetros de distancia suele ser mucho más barato, mucho más rápido y muchísimo menos costoso que lanzar una invasión convencional. Entonces, si esa posibilidad existe dentro del propio universo, ¿por qué casi nunca vemos a los comandantes utilizarla? Capitán Piet. Sí, milord. Que las tropas desciendan lejos del campo de energía. Despliegue la flota para que nada pueda salir del sistema. Y cuando empiezas a buscar respuestas, te das cuenta de que no todas las batallas tienen el mismo problema. De hecho, hay algunos enfrentamientos donde una invasión terrestre no solo tiene sentido, sino que probablemente era la única opción disponible. El mejor ejemplo es, sin duda, la batalla de Hoth. Muchas veces se utiliza este combate para demostrar que el Imperio prefería desplegar tropas antes que bombardear un planeta desde la órbita. Pero si analizamos cuidadosamente lo que ocurre en el Imperio Contraataca, la situación es bastante diferente. Todo comienza por el error del almirante Ossel. En lugar de salir del hiperespacio a una distancia segura, aparece prácticamente encima del planeta. Esa decisión alerta inmediatamente a la Alianza Rebelde, que activa el enorme escudo de la base Echo antes de que la flota imperial pueda reaccionar, y ese pequeño detalle cambia completamente la batalla. El escudo impedía cualquier bombardeo directo sobre la base, los turboláseres de los destructores estelares simplemente no podían atravesarlo, así que Vader tenía dos opciones: quedarse esperando indefinidamente o desembarcar tropas fuera del perímetro protegido para destruir el generador desde la Tierra. Por eso vemos avanzar a los AT-AT a través de la nieve. No era un capricho del Imperio, era la única manera de neutralizar la defensa principal de los rebeldes. De hecho, si Ossel hubiera realizado una salida del hiperespacio más lejana, probablemente la historia habría sido completamente distinta. El Imperio habría tenido tiempo suficiente para destruir primero las baterías defensivas, atacar el generador de escudo desde la órbita y establecer un bloqueo total alrededor del planeta. Después de eso, enviar tropas habría sido mucho más sencillo, o incluso innecesario. Porque si el objetivo hubiese sido únicamente eliminar a la Alianza Rebelde, bastaba con reducir la base a escombros desde el espacio. Pero Vader quería capturar a Luke Skywalker, y además, el error de Ossel obligó al Imperio a improvisar. Así que Hoth, curiosamente, termina siendo uno de los mejores ejemplos de una batalla terrestre que sí está justificada dentro de la lógica del universo. El problema aparece cuando salimos de Hoth, porque la mayoría de los demás planetas no cuentan con un escudo de ese nivel. Uno de los casos más curiosos es Yavin 4. Después de la destrucción de la primera estrella de la muerte, el Imperio decide lanzar una gran ofensiva para acabar definitivamente con la base rebelde. Hasta ahí todo parece lógico. Lo extraño es la forma en que se desarrolla la operación. La flota imperial consigue establecer un bloqueo alrededor del planeta. La Alianza prácticamente no dispone de una fuerza espacial capaz de romper ese cerco, es decir, el Imperio vuelve a controlar completamente la órbita, y aún así decide enviar bombardeos y cazas para atacar la base desde la atmósfera en lugar de utilizar la enorme potencia de fuego desde sus destructores estelares. Originalmente, esta batalla apareció en videojuegos, así que es comprensible que se busque ofrecer una misión entretenida para el jugador. Desde el punto de vista jugable, funciona muy bien. Pero si intentamos analizar la situación militarmente, resulta bastante difícil justificar esa decisión. Los destructores estelares ya estaban donde necesitaban estar. No existía ninguna razón evidente para arriesgar pilotos, escuadrones enteros y varias horas de combate cuando la propia flota podía destruir las instalaciones desde el espacio. Y este mismo patrón vuelve a repetirse años después,
cuando el almirante Dala ataca la academia del Jedi de Luke Skywalker en Yavin 4. Por fin, vemos a una comandante imperial utilizando bombardeos orbitales. En teoría, eso debería solucionar el problema, pero ocurre algo bastante extraño. Dala combina el bombardeo con una invasión terrestre prácticamente al mismo tiempo. Personalmente, nunca he entendido esa decisión. Ella dispone de un superdestructor estelar clase Hecutor, una nave diseñada precisamente para dominar cualquier enfrentamiento convencional. Además, controla completamente el espacio alrededor del planeta. La Nueva República no puede enviar una flota lo suficientemente poderosa como para poder expulsarla. Entonces, ¿por qué apresurarse? Si realmente su intención era destruir la Academia Jedi, lo lógico habría sido mantener el bloqueo y continuar bombardeando objetivos estratégicos hasta que la resistencia fuera completamente imposible. No existía ninguna necesidad urgente de enviar soldados al combate, y de hecho, esa decisión termina costándole muy cara. La derrota de Dala no llega porque la Nueva República la supere militarmente, sino porque un pequeño grupo consigue infiltrarse, robar un bombardero TIE y utilizarlo para atacar el propio superdestructor estelar. En otras palabras, la comandante crea una oportunidad para sus enemigos que probablemente nunca habría existido si simplemente hubiera mantenido la presión desde la órbita. Y aquí empezamos a notar un patrón bastante curioso. Muchas veces, las invasiones terrestres no ocurren porque sea la mejor opción militar, ocurren porque la historia necesita que personajes principales puedan participar directamente en la batalla. Después de todo, resulta mucho más emocionante ver a clones, Stone Troopers, AT-AT o Jedis luchando sobre la superficie que observar varios destructores disparando desde cientos de kilómetros de distancia. Y no estoy diciendo que eso sea algo malo, las batallas terrestres son una parte fundamental de Star Wars. Probablemente muchos de nosotros nos enamoramos de esta franquicia precisamente gracias a escenas como Geonosis, Hoth o Umbara. Pero cuando uno empieza a analizar este tipo de campañas desde un punto de vista estratégico, es imposible no preguntarse cuántas vidas podrían haberse salvado si los comandantes hubieran aprovechado mucho mejor el dominio del espacio. Porque al final, controlar la órbita de un planeta no es simplemente una ventaja táctica, es probablemente la mayor superioridad militar que puede existir dentro del universo de Star Wars. Y todavía nos falta hablar de uno de los ejemplos más llamativos de todos, la campaña separatista contra Dathomir. Porque si hay una batalla donde resulta realmente difícil entender por qué nadie utilizó un bombardeo orbital, es precisamente esa. Los droides activaron sus generadores principales. Entonces, momento es, comandante. Hasta ahora hemos visto campañas donde todavía es posible encontrar alguna explicación. Creo que el ataque contra Dathomir es el momento en el que resulta mucho más difícil justificar las decisiones militares, porque honestamente los separatistas tenían prácticamente todas las ventajas imaginables. La Confederación llega al planeta con una fuerza espacial muy superior. Las Hermanas de la Noche no poseen destructores estelares capaces de disputar la órbita. Tampoco cuentan con una red importante de cañones antiorbitales, y hasta donde sabemos, mucho menos con un escudo planetario que impida un ataque desde el espacio. En otras palabras, Grievous controla completamente el campo de batalla incluso antes de que comience la invasión, y aún así decide hacer exactamente todo lo contrario de lo que esperaríamos. En lugar de aprovechar esa ventaja estratégica, ordena el desembarco de un enorme ejército de droides y además participa personalmente en el combate. La operación termina siendo un éxito para la Confederación, eso es cierto. Las Hermanas de la Noche sufren pérdidas devastadoras y su fortaleza es destruida. Pero el costo podría haber sido muchísimo menor. Si el objetivo era simplemente eliminar a las brujas de Dathomir, bastaba con realizar una misión de reconocimiento para localizar con una precisión su asentamiento principal y una vez identificado, utilizar la flota para destruirlo desde la órbita. Ni siquiera habría sido necesario acercar miles de droides a un enemigo que, aunque pequeño, utilizaba magia, emboscadas y conocía perfectamente el terreno. De hecho, eso es uno de los mayores beneficios del bombardeo orbital. Permite evitar precisamente el tipo de combate donde el defensor tiene ventaja. Y esto nos lleva a otro planeta muy interesante, Felucia. Si alguna vez has visto material del universo expandido o algunos episodios de The Clone Wars, sabrás que Felucia era prácticamente una pesadilla para cualquier ejército invasor. La vegetación limitaba la velocidad, el terreno dificultaba el movimiento de vehículos pesados y los separatistas aprovecharon todas esas condiciones para construir posiciones extremadamente fortificadas.
Una invasión terrestre allí era lenta, costosa y muy peligrosa. Por eso resulta inevitable preguntarse si un bombardeo orbital previsto habría facilitado enormemente el avance de las fuerzas republicanas, no necesariamente destruyendo todas las defensas, pero sí eliminando fortificaciones, centros de mando, fábricas o concentraciones de tropas antes de enviar a los clones, porque muchas veces parece que las flotas desaparecen justo cuando empieza la batalla principal, y eso es curioso, ya que durante toda la saga se insiste constantemente en que quienes controlan el espacio controlan el planeta. Las rutas de suministro dependen de ello. Los refuerzos dependen de ello, las evacuaciones también dependen de ello. Entonces, si todo el conflicto gira alrededor de obtener superioridad espacial, resulta extraño que esa ventaja casi nunca se traduzca en ataques constantes desde la órbita. Ahora bien, también hay que reconocer que no todas las facciones estarían dispuestas a utilizar esta clase de tácticas. La Nueva República es probablemente el mejor ejemplo. Después de la caída del Imperio, sus líderes intentaron alejarse de muchas de las estrategias que habían caracterizado al régimen de Palpatine. Entre ellas estaban precisamente los bombardeos orbitales masivos. No era solo una cuestión militar, también era una decisión política y moral. Bombardear unas ciudades del espacio podía acabar rápidamente con una batalla, sí, pero también aumentaba enormemente el riesgo de provocar bajas civiles o destruir infraestructuras que después serían necesarias para reconstruir el planeta. Por eso, la Nueva República evitó este tipo de operaciones durante muchos años. Sin embargo, esa postura cambió cuando comenzó la guerra contra los Yuuzhan-Vong. Aquella invasión fue tan devastadora que la supervivencia de la galaxia empezó a estar por encima de cualquier otra consideración, y en ese contexto, incluso la Nueva República terminó recurriendo a bombardeos orbitales cuando la situación lo exigía. Desde un punto de vista narrativo, esa evaluación tiene mucho sentido. Demuestra cómo una guerra suficientemente desesperada puede obligar incluso a los gobiernos más idealistas a adoptar medidas que antes consideraban inaceptables. En cambio, cuando hablamos del Imperio Galáctico o de la Confederación de Sistemas Independientes, la situación cambia completamente. Ninguna de esas facciones se caracterizaba precisamente por preocuparse demasiado por los daños colaterales. El Imperio utilizaba el miedo como una herramienta política. La doctrina Tarkin se basaba precisamente en demostrar un poder tan abrumador que cualquier intento de resistencia pareciera inútil. Y pocas cosas generan más terror que una flota capaz de incendiar ciudades enteras sin siquiera entrar en la atmósfera. Uno de los ejemplos más impactantes aparece muchos años después, cuando Jacen Solo, ya convertido en Darth Caedus, ordena el bombardeo de Kashyyyk. No necesita destruir completamente el planeta para enviar un mensaje. Con unos cuantos disparos cuidadosamente dirigidos, consigue provocar incendios masivos, sembrar el caos y demostrar que ninguna resistencia puede sentirse realmente segura mientras el enemigo controle el espacio. Ese episodio refleja perfectamente el enorme impacto psicológico que tiene un bombardeo orbital, porque no solo destruye objetivos militares, también destruye la moral del enemigo. Y precisamente por eso me resulta tan extraño que el Imperio no recurra con mayor frecuencia a este tipo de tácticas, especialmente cuando muchas de sus campañas buscan intimidar tanto como conquistar. Sin embargo, tampoco quiero dar la impresión de que los bombardeos orbitales sean una solución mágica para cualquier situación. Existen muchos escenarios donde simplemente no funcionarían, y en esos casos son igual de interesantes, porque ayudan a entender que el verdadero problema no es que Star Wars muestre pocas invasiones terrestres. El problema es que en ocasiones esas invasiones parecen ignorar ventajas estratégicas que el propio universo ya había establecido mucho tiempo antes. Y justamente de eso quiero hablar en la última parte. Allí veremos cuándo un bombardeo orbital realmente no sería la mejor opción y por qué algunas de las excepciones sí logran mantener la lógica interna de Star Wars. Ahora bien, después de criticar tantos ejemplos, también creo que es importante hablar de las situaciones donde un bombardeo orbital simplemente no resolvería el problema. Porque sí, es una herramienta increíblemente poderosa, pero eso no significa que funcione en cualquier circunstancia. El primer caso es probablemente el más evidente, cuando hay civiles de por medio. No todas las guerras consisten en destruir al enemigo a cualquier precio. Muchas veces el objetivo es recuperar un planeta, rescatar rehenes o capturar instalaciones intactas.
En esos escenarios, abrir fuego desde la órbita puede causar mucho más daño del que realmente vale la pena asumir. Ese es uno de los motivos por los cuales puedo entender la postura de la República durante las primeras etapas de las guerras clon. A diferencia del Imperio, la República seguía intentando presentarse como el gobierno legítimo de la galaxia. Necesitaba liberar sistemas, no convertirlos en ruinas. Si una ciudad podía recuperarse mediante una ofensiva terrestre, aunque fuera más lenta y costosa, políticamente era una opción mucho más aceptable que reducirla a escombros con los turboláseres. También existe otra posibilidad bastante razonable. Quizás muchos comandantes simplemente no sabían dónde se encontraba exactamente el objetivo. Desde el espacio puedes destruir una fortaleza con una enorme precisión, siempre y cuando sepas dónde está. Pero si el enemigo permanece oculto, utiliza túneles subterráneos o dispersa sus fuerzas por todo el continente, bombardear a ciegas puede convertirse en un desperdicio de munición y tiempo. En esos casos, una invasión terrestre sí tiene sentido. Las tropas pueden reconocer el terreno, localizar instalaciones ocultas y proporcionar información a la flota para realizar ataques mucho más precisos después. De hecho, esa probablemente sería la combinación más efectiva. Primero, desplegar fuerzas de reconocimiento, después, identificar objetivos prioritarios y finalmente, utilizar el dominio orbital para destruir únicamente aquello que realmente representa una amenaza. Esa estrategia aprovecharía lo mejor de ambos mundos. Sin embargo, hay otro obstáculo que aparece constantemente en Star Wars, los escudos planetarios. Ya vimos el caso de Hoth, pero no es el único. Muchas instalaciones importantes cuentan con enormes generadores capaces de impedir cualquier ataque directo desde el espacio. Mientras esos escudos permanezcan activos, la flota prácticamente pierde su mayor ventaja, y eso obliga a enviar a las tropas. No porque sea la opción más eficiente, sino porque primero hay que abrir un camino para que el bombardeo pueda realizarse. También existen fortalezas construidas específicamente para resistir ataques orbitales. Un buen ejemplo es Crait. La base rebelde estaba excavada profundamente dentro de una antigua mina. Incluso si la Primera Orden hubiera decidido bombardear constantemente la superficie, gran parte del complejo habría permanecido protegida por las enormes capas de roca. En situaciones así, controlar la órbita ya no garantiza una victoria inmediata. Algo parecido ocurre cuando el enemigo todavía conserva una flota importante. Si dos armadas siguen disputándose el espacio, detenerse a bombardear un planeta puede ser extremadamente peligroso. Las naves quedarían expuestas mientras concentran su atención sobre la superficie. Por eso muchas campañas comienzan con una batalla espacial. Solo después de eliminar a la flota enemiga, resulta seguro atacar objetivos terrestres. Y ahí es donde volvemos al punto de inicio de todo este análisis. Cuando una facción ya ha conseguido esa superioridad absoluta, cuando el enemigo no posee escudos, no tiene cañones antiorbitales, no dispone de una flota capaz de responder y además el objetivo es puramente militar, resulta difícil entender por qué tantas veces los comandantes deciden ignorar el recurso más poderoso que tienen a su disposición. No digo que todas las batallas terrestres de Star Wars sean ilógicas, ni mucho menos. Muchas funcionan perfectamente dentro de las reglas del universo de Star Wars. Hoth es un gran ejemplo. Algunas campañas de la República también tienen explicaciones políticas bastante sólidas, pero hay otras donde la respuesta parece mucho más sencilla. La historia necesitaba una batalla terrestre espectacular. Y siendo completamente honestos, probablemente nosotros tampoco querríamos eliminar todas estas escenas. Después de todo, algunos de los momentos más memorables de Star Wars ocurren precisamente sobre la superficie de un planeta. Geonosis, Umbara, Scarif, Hoth, las playas de Kashyyyk, la caída del templo Jedi. Son batallas que recordamos porque vemos a los personajes luchar cara a cara, avanzar entre explosiones y conquistar posiciones una por una. Eso genera mucho más tensión que observar un par de destructores estelares disparando desde la órbita durante 10 minutos, así que entiendo perfectamente por qué los guionistas toman esa decisión. Pero desde un punto de vista militar, sigo pensando que un bombardeo orbital es una de las herramientas más desaprovechadas de toda la franquicia, porque el propio universo nos ha demostrado una y otra vez que puede ser muy devastador, puede ser preciso, puede cambiar el curso de una guerra en cuestión de minutos. Y sobre todo, puede evitar la pérdida de miles de soldados antes de que una batalla terrestre siquiera comience.
Pero ahora quiero conocer su opinión. ¿Creen que estoy exagerando la importancia de los bombardeos orbitales? ¿Existe alguna batalla de las guerras clon o de la guerra civil galáctica que en su opinión habría terminado mucho más rápido utilizando esta estrategia? ¿O piensan que hay razones dentro del universo que justifican que los comandantes prefieran enviar ejércitos completos en lugar de aprovechar la potencia de fuego de sus flotas? Déjenme sus teorías en los comentarios porque tengo la sensación de que este tema da para muchísimo debate. Y quién sabe, quizás exista alguna explicación que todavía no he considerado. Como siempre, gracias por llegar hasta el final de este video. Si les gustó este tipo de análisis y quieren que revisemos más estrategias militares, batallas o decisiones tácticas dentro de Star Wars, no olviden apoyar el canal para que podamos seguir trayendo este tipo de contenido. Como siempre, que pasen un buen día, tarde o noche. Que la fuerza los acompañe.